Muy buenas noches, amigos de Reporte Saladín. Como cada jueves a las 8 de la noche, aquí estamos para analizar temas del más alto interés para la República Dominicana y sobre todo vinculados a la soberanía nacional. Ha llamado poderosamente la atención que en el día de ayer, precisamente, titulares de uno de los periódicos matutinos, específicamente el periódico Hoy, el titular rezaba lo siguiente: RD-Haití se enfrentan en la ONU. Citamos: mi gobierno no puede aceptar este llamado insensato a parar las repatriaciones, que equivaldría a una frontera abierta y que fomentaría aún más la migración irregular a mi país. Eso nunca lo vamos a permitir. Esas palabras fueron pronunciadas por el canciller de la República, el doctor Roberto Álvarez, en las Naciones Unidas y reproducidas por el periódico Hoy del día de ayer en primera página. Cuando uno ve titulares de esa naturaleza y uno conoce el largo recorrido que ha tenido el tema de las misiones de paz de las Naciones Unidas en diferentes regiones geográficas del mundo, uno se llega a preguntar cómo es posible que en Naciones Unidas circule un documento que debe tener unas 14 páginas sobre las misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas y sin embargo, independientemente de lo que fue la MINUSTAH, lo repito, la misión de MINUSTAH que duró unos 14 años en Haití y que por petición que se le hizo al entonces presidente de Brasil, el presidente Lula da Silva, fue encabezada por los militares brasileños durante ese periodo de tiempo y la policía brasileña, y sin embargo, cuando uno toma ese documento inextenso de las misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, uno se da cuenta de que definitivamente aquello que decíamos en el programa anterior de cómo hay una fórmula que se calcula en relación lo que es el Producto Interno Bruto de cada país miembro y muy especialmente de los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y la proporción que le toca dentro de esa distribución, precisamente, y excúsenme por tener que manipular este documento, recordarles que simplemente el documento de las Naciones Unidas, el artículo 17, dispone precisamente que las misiones de paz sean financiadas, las operaciones del mantenimiento de la paz sean financiadas para tomar un periodo, el 2020-2021, por Estados Unidos en un 27%, por China en un 15%, por Japón en un 8%, Alemania un 6%, Reino Unido un 5%, Francia un 5%, Italia un 3%, la Federación Rusa un 3%, Canadá un 2% y la República de Corea un 2%. Ahí uno ve cómo las misiones de paz definitivamente son financiadas por el colectivo de las Naciones Unidas y sin embargo en el presente caso de Kenia, cada vez que se ha planteado y se le pide a países contribuciones voluntarias, ya que Kenia no puede aportar la cantidad de policías y hombres con un presupuesto de unos 400 millones de dólares, y por eso, independientemente de algunas donaciones más pequeñas de países de CARICOM, definitivamente uno se pregunta
cuando uno ve el listado de las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, y yo les voy a dar algunos ejemplos para que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para ver en el conflicto de el sur de Kordofán, la misión de asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur, y así sucesivamente observadores militares de las Naciones Unidas en la India, Pakistán. Eso fue en el año 49, en la guerra indo-pakistaní de 1947, y uno pasa inclusive a ver cómo casos que envuelven a 3 países, Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación en el caso de Israel, Líbano y Siria, conflicto árabe-israelí, acuerdo de retirada de las fuerzas sirias e israelíes del Alto del Golán tras la guerra del Yom Kippur. Uno ve cómo aparecen recursos y cómo el Consejo de Seguridad tiene la capacidad de ponerse de acuerdo para financiar operaciones de esa naturaleza. Y dentro de las misiones finalizadas en los periodos que van del 88 al 91, están las misiones de paz de las Naciones Unidas desarrollaron en Angola, sobre todo en la guerra de Angola, la guerra civil de Angola, y fueron financiadas precisamente por las Naciones Unidas. Y por otra parte también en el caso de Namibia, la guerra de independencia de Namibia, igualmente se puede decir en el caso de las misiones de las Naciones Unidas en Sierra Leona, la guerra civil en Sierra Leona, que también en los años 99 al 2005 se desarrolló, y todas esas misiones de este largo documento, en América Central, por ejemplo, y el Caribe, están las intervenciones de la misión de representante especial del secretario general en la República Dominicana. Eso fue cuando la ocupación estadounidense de la República Dominicana en el 65-66, como uno ve, o el grupo de los observadores de las Naciones Unidas, o nunca en América Central, cuando la revolución sandinista, la misión de observadores de la ONU en El Salvador durante la Guerra Civil de El Salvador, la misión de las Naciones Unidas en Haití, golpe de Estado de 1991 y gobierno militar. Cómo uno ve que en todos esos casos aparecen los recursos y los fondos, pero en la presente coyuntura es tan difícil conseguir que el Consejo de Seguridad apruebe esa operación del mantenimiento de la paz en Haití, y Kenia sola no puede hacerse cargo del financiamiento como lo hizo Brasil en su oportunidad. Y como decía, una de las grandes potencias del mundo, una de las 5 potencias que tienen poder de veto en las Naciones Unidas, que un soldado de su país tenía un costo muy elevado. En consecuencia, hoy en día se hace evidente que las misiones de apoyo de las Naciones Unidas, en el caso de Haití, para hacer la transición democrática, ya se nombró un consejo electoral provisional en Haití la semana pasada, y supuestamente a partir de febrero del 2026, teóricamente Haití debería tener un gobierno electo democráticamente. Sin embargo, está pendiente todo este largo camino de ponerse de acuerdo en la ONU para financiar esta operación dentro de lo que son precisamente los porcentajes del Producto Interno Bruto de los 5 miembros que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, independientemente del Canadá y otros países. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes.
100 años de compromiso no es una cifra simple. Son más de 1.200 meses de labor continua, 36.000 días de faena de sol a sol, 288.000 horas de trabajo constante. Hoy, un siglo después, seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited. 100 años de trabajo y progreso, como el primer día. Sometimes life can be so hard, but it's all part of the journey. You may feel lost and have doubts in your soul, but it's just a perception. You can achieve what you set out to do and more. You'll have my smile to guide you on through life's great adventure. Sure, there'll be challenges to come, but it's part of the journey. You will never be alone with my smile to guide you on. Mamá! You'll have my smile to guide you. Una sonrisa es todo lo que necesitamos para sentirnos seguros, humanos seguros, como tú. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes vive aquí. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores. Natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Bien, amigos, continuamos con el reporte Saladín. Y tal como lo hablábamos al inicio de este programa, donde siempre tratamos temas del más alto interés nacional y sobre todo para la soberanía de nuestro país, en el caso específico del que estamos hablando, la misión a Haití, recientemente ocurrió un incidente que fue reproducido por los medios de comunicación de nuestro país, donde 2 vehículos blindados fueron de la Embajada de los Estados Unidos de América en Puerto Príncipe, fueron atacados a balazos por las bandas que operan en Puerto Príncipe. Eso les da una idea a ustedes del caos y el poder militar que tienen ya las bandas de delincuentes y secuestradores que están operando en Haití. Atreverse a atacar 2 vehículos blindados de la Embajada de los Estados Unidos de América en Puerto Príncipe. Por largos años, quien les habla, fue testigo de muchas de las actuaciones de diferentes gobiernos en relación con el tema Haití. Y en los años que fuimos analistas
de temas económicos y financieros para el Canal 9, Color Visión, desde esa época comenzamos a llamar la atención precisamente de nuestro país en relación con la necesidad de que se publicase anualmente un libro verde. En esa oportunidad le llamamos un libro verde sobre todo lo que hacía República Dominicana por Haití. Lamentablemente, durante años de prédica, yo fui la voz que clama en el desierto para que ese libro, publicado en idioma castellano, inglés y francés, preparado por el gobierno dominicano, fuese distribuido a través de todas las embajadas del mundo, dándole a conocer a todos los países miembros de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Unión Europea, Unión de Países del África, todo lo que hacía República Dominicana por Haití. Mis palabras, lamentablemente tengo que reconocerlo, cayeron en el desierto y lamentablemente tuvieron que pasar muchos años para que se convocase después del terremoto de Haití a esa cumbre que se hizo en Punta Cana, República Dominicana, durante el gobierno del doctor Leonel Fernández Reina, para que se publicase una memoria anual de lo que fue ese evento donde el expresidente Fernández planteaba ya el costo que tendría la reconstrucción de Haití de unos 10.000 millones de dólares, sobre todo después de la conferencia que hicieron las Naciones Unidas en marzo de ese año, después del terremoto, donde también prácticamente descargaron en el Banco Mundial la responsabilidad de recibir las donaciones y proyectos con los que se iba a reconstruir Haití. Lamentablemente, ahí está el libro que escribió ese gran diplomático brasileño, Ricardo Saitenfus, sobre cómo fueron utilizados esos recursos, la mayor parte de los cuales fueron utilizados en consultorías y inclusive cuando un presidente de Haití, un expresidente de Haití, hizo su primera visita a España, declaró que después del terremoto, con toda la inversión que se había hecho en Haití, él no podía identificar una sola obra en la que se hubiesen invertido esos recursos en su país. Independientemente de eso, hemos estado señalando también sistemáticamente que en América Latina y el Caribe, ya que Brasil durante la presidencia del presidente Lula da Silva desarrolló una política exterior de no indiferencia que marcó precisamente, y valga la redundancia, la diferencia en relación con otros países de América Latina que habían sido muy pasivos en torno a las situaciones de los dos golpes de Estado que se habían dado en Haití en la década del 90. Y en esa oportunidad destacamos que sí es verdad que un presidente de Francia y un presidente de Estados Unidos de América le pidieron al presidente de Brasil hacerse cargo de los cascos azules, el ejército brasileño y la policía brasileña. Estuvieron 14 años en Haití, financiándose esa operación por parte de las Naciones Unidas, de acuerdo con las disposiciones del artículo 17 de la Carta de la ONU. Que ahora, ¿cuál es, pregunto yo, la otra potencia que hay en América Latina que podría hacerse cargo eventualmente de una situación por la que atraviesa Haití? Ese otro país es México, precisamente por el tamaño de su economía y la solidez de la misma también, después de Brasil. Entonces ha llegado la hora también en que hay que apelar a México por parte de las autoridades nacionales y los países de América Latina para ver en qué forma América puede contribuir
conjuntamente con el Canadá, caso este muy especial que vamos a mencionar, para financiar esa operación de la policía de Kenia en Haití. Por otra parte, también está la situación de que Francia hasta el día de hoy ha sido extremadamente pasiva y existe lo que se llama la Guyana Francesa, un país dotado de agua, recursos minerales extraordinarios, una naturaleza y en la oportunidad que se discutió en las Naciones Unidas los acuerdos ordenados de migración, Francia debió de haber ofrecido, y lanzamos de nuevo esta iniciativa, Francia debió de haber ofrecido, precisamente por los vínculos que tuvo con Haití, porque fue el país que explotó Haití en 1700 y 1800, fue la colonia más rica de Francia, por eso se hablaba de rico como un creol, aludiendo a los franceses que se habían hecho ricos en Haití. Pues bien, hoy en día, Guyana Francesa, que es una estación aeroespacial exclusivamente para cohetería, Guyana debería, dentro de lo que eran esos programas ordenados de migración, aceptar la migración por lo menos de unos 150,000 haitianos en un periodo de 10 años, y Naciones Unidas y los países de América Latina y el Caribe deberían de solicitarle a Francia definitivamente, porque esto coincide con lo que fue el primer informe que prepararon las Naciones Unidas en 1946-47, cuando Haití le pidió a la ONU que preparase un estudio sobre la viabilidad de la economía de Haití, y ese estudio arrojó conclusiones titulado Misión a Haití, que grandes grupos de familias deberían de emigrar de Haití hacia las islas semidesiertas del Caribe. Todavía en esa época no eran independientes, en 1962, ojo, para poder sacar una parte de la población de Haití a las islas semidesiertas del Caribe, porque Haití no tenía los recursos, por ser un país montañoso, para alimentar esa población de 3 millones de habitantes que en ese entonces tenía. Cuando se hizo entrega de ese informe, en 1949, lo entregó el secretario general de la ONU, llamado Tocqueville, al presidente de Haití en 1949. Haití debería hacer un gesto y definitivamente permitir la migración de trabajadores haitianos hacia la Guyana Francesa en un periodo de 10 años de unos 150,000 haitianos, porque la República Dominicana, como lo ha dicho el canciller dominicano, no puede realmente hacerse cargo de Haití. Para algo estamos dentro de las Naciones Unidas, y para algo también el mantenimiento de las misiones de paz de las Naciones Unidas se ha hecho un cálculo de una fórmula matemática en función del Producto Interno Bruto de cada país y cada potencia para repartirse los gastos de las misiones de paz. Esperemos que estas palabras que he pronunciado en el día de hoy sean acogidas por la comunidad así llamada internacional. Concluyo este programa con el pensamiento de Miguel de Unamuno y Hugo cuando decía en España en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos.